La última vez que estuve en casa de mis padres, todavía olía a pulimento de limón y a aire de caldera vieja. Mamá solía limpiar los zócalos todos los sábados, por muy frágiles que estuvieran sus manos. Decía que el polvo hacía que una casa pareciera descuidada. Había estado ausente 4 días. Su funeral fue pequeño, solo familiares cercanos y un vecino que trajo un bizcocho de limón que nadie tocó. Me alojé en una posada local, a 3 kilómetros de la casa donde crecí. No había pedido quedarme con mi familia. No me habían invitado. Esa mañana, pasé a ayudar a mamá a ordenar las cosas. Mi padre, Frank Whitmore, estaba sentado en su sillón reclinable habitual, leyendo un folleto sobre reemplazos de ventanas que jamás compraría. Me saludó con la cabeza, pero no dijo nada. Mi hermana, Janet Lee, ahora casada con Doug, ya estaba en el dormitorio de mamá, con los brazos hasta los codos en los cajones. Tenía un bolso azul, dijo Janet sin volverse. Ya sabes cuál. Siempre lo guardaba debajo de la cómoda. Ya no está. No respondí. Recordé ese bolso, de cuero azul marino, blando por el tiempo. Mamá solía aferrarlo, como si guardara algo irreemplazable, aunque nunca dijo qué contenía. Frank habló después, sin levantar la vista. Tenías la llave de la puerta trasera el mes pasado, cuando viniste a llevarla al oftalmólogo. Lo devolví antes de irme, dije en voz baja. Janet se enderezó, con el rostro impasible. Te lo confío. Está bien, pero solo decimos que, si viniste después de que la funeraria se la llevara y le pasara algo, puedes decirlo ahora. La miré a ella y luego a papá. Él cerró el folleto. No te acuso, dijo con voz monótona, pero guardaba algunas de sus joyas allí, objetos sentimentales. No usó mucho hacia el final, pero le dijo a tu hermana que las había guardado para su seguridad. Algo dentro de mí se tensó. Abrí la boca y luego la cerré. Janet se cruzó de brazos. O sea, solo somos nosotras. Sin policía. Solo queremos recuperarlo. Se hizo el silencio. Ese silencio que se espesa en las casas antiguas, donde nada se mueve a menos que alguien lo fuerce. No lo tomé, dije. Frank asintió lentamente, como si hubiera confirmado lo que temía o lo que esperaba. Bueno, dijo, aclarándose la garganta, si aparece, tráelo de vuelta. Y quizás tomarte un descanso de venir, añadió Janet, con la voz más tensa. Todos necesitamos espacio. Los miré. Ambos eran personas que compartían mi sangre, pero no mi duda. El bolso azul no era lo único que había desaparecido de aquella casa. Me fui sin decir otra palabra. A la mañana siguiente, volví a casa. No quería, pero tenía que hacerlo. Le había prometido a mamá que la ayudaría a ordenar las cajas de fotos, las que ella mantenía etiquetadas por año, incluso cuando su memoria empezaba a desmoronarse. Frank ya estaba en la mesa de la cocina cuando entré, tomando café de una taza desportillada con el logo de los Cincinnati Reds. Llevaba la bata abierta sobre una camisa de franela y calcetines desparejados. Siéntate, dijo sin levantar la vista. Hice. Janet llegó unos minutos después, con un bloc de notas amarillo y una bolsa Ziploc con recibos. No me saludó, simplemente acercó la silla frente a la mía y dejó sus cosas como si se estuviera preparando para una declaración. Frank se aclaró la garganta. Hablamos anoche. Tu hermana ha estado investigando. Janet asintió. Unas semanas antes de morir, mamá me dijo que guardaba sus objetos de valor en el bolso azul. Incluso mencionó unos bonos de ahorro. Parpadeé. Bonos de ahorro. No quería tenerlos por ahí. Janet continuó. Dijo que se sentía más segura manteniendo todo junto, y la última persona que vio sola fuiste a ti. Frank se cruzó de manos. No queremos que esto sea feo, pero no hay señales de que hayan forzado la entrada. Nadie más tenía la llave. La casa estaba cerrada con llave. No dije nada. No importaría. Janet se inclinó hacia adelante, con voz suave pero cortante. No se trata solo de un bolso. Se trata de confianza. No estabas cuando mamá se rompió la cadera. No estabas cuando no recordaba cómo llamar al 911. Sí. Envié dinero. Dije. El dinero no se sienta junto a la cama de alguien a las 3 de la madrugada cuando no sabe dónde está. Frank levantó la mano. ¿Cambiemos de tema? Sí, respondió Janet, sin apartar la vista de mí. No estabas aquí, pero, ahora que mamá ya no está, aquí estás,
apareciendo justo a tiempo para ordenar sus cosas. Dejó esa frase en el aire, como si fuera la conclusión a la que yo debería haber llegado. Mis manos seguían sobre la mesa, con las palmas hacia abajo. Sentía la veta de la madera presionándome ligeramente la piel. No quiero que la arresten, dijo Janet, volviéndose hacia Frank. Pero si tiene el dinero, merecemos saberlo. Miré a mi padre. Su mirada se cruzó con la mía, pero no se suavizó. No estamos presentando ningún reclamo legal, pero estoy de acuerdo. Si te lo llevaste, devuélvelo. Y probablemente sea mejor que te vayas después. Aterrizó en silencio. Nada cruel, nada ruidoso. Simplemente definitivo. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. ¿Crees que le robé? Eres la única que tuvo acceso, dijo Janet. ¿Qué más se supone que debemos pensar? Abrí la boca. La cerré. Luego asentí. De acuerdo, Janet parpadeó. Entonces no lo tengo. Dije, no lo tengo. Ella frunció el ceño. ¿Entonces por qué? Dije que no lo tengo, repetí. Pero entiendo lo que has decidido. Me giré hacia el pasillo, hacia la puerta principal por la que solía pasar corriendo después de la escuela. La voz de Janet me siguió. No queremos drama, Sally. Solo queremos la verdad. Me detuve en el perchero. Eso es lo que yo también quiero, dije. Siento que no lo reconozcas. No lloré de vuelta al motel. Apagué la radio y mantuve la vista fija en la carretera, como si eso pudiera evitar que el resto de mi ser se desmoronara. La habitación estaba fría. El calefactor de pared hacía más ruido que calor. Dejé el bolso, me quité los zapatos y me senté en el borde de la cama. Durante un rato, me quedé mirando el edredón floral. Parecía algo que mi madre habría elegido 20 años atrás. Abrí mi maleta, abrí la cremallera del bolsillo interior y saqué un pequeño sobreacolchado. Dentro había una memoria USB y un recibo descolorido de Best Buy. La fecha era de hacía 7 semanas. Debajo había una nota doblada escrita a mano por mi madre, inclinada, cuidadosa, un poco temblorosa hacia el final. En caso de que vuelva a olvidar dónde puse las cosas, se lee. Gracias por ayudarme a sentirme segura, mamá. Al principio no quería instalar una cámara. Dijo que le parecía espiar, pero el día que la encontré buscando su anillo de bodas en el congelador, cambió de opinión. Estoy empezando a perder el control de las cosas, me lo dijo esa tarde. O quizás alguien más los está moviendo. Ya no lo sé, pero quiero saberlo. Lo necesito. Así que compré una pequeña cámara de interior, no más grande que un salero. La puse en el estante superior del aparador de su dormitorio, en ángulo hacia el tocador y la cómoda. Combinaba con sus chucherías de porcelana. Ella sonrió cuando le mostré la aplicación, por si acaso ella había dicho. Ahora, en esa habitación de motel, con la calefacción zumbando suavemente, conecté la memoria USB a mi portátil y abrí la carpeta de grabaciones. Cada archivo tenía su fecha y hora. Me desplacé hasta el día después del fallecimiento de mamá, el día en que Janet dijo que vino solo para sentarse en la habitación de mamá una última vez. Hice clic. Allí estaba ella. Janet, vestida con un suéter gris, con el pelo recogido, moviéndose con rapidez, como si tuviera una lista en la cabeza. Abrió los cajones y abrió el armario inferior de la cómoda. Hizo una pausa. Luego levantó el bolso azul. No lo dudó. Simplemente abrió la cremallera, miró dentro y la metió en el bolso grande que llevaba al hombro. Unos segundos después, Frank apareció en la puerta. Se detuvo, miró a Janet, miró la bolsa. No dijo nada, no dio un paso adelante, solo observó un segundo y luego se alejó. Miré el clip 2 veces y luego me senté allí, con la computadora portátil caliente sobre mis piernas y la nota de mi madre todavía junto a mí. No solo me acusaron. Sabían exactamente quién lo había robado. Al día siguiente, no llamé. La puerta principal crujió como siempre. El olor a café recién hecho y alfombra vieja me golpeó como un recuerdo de infancia que nunca pedí. Frank estaba de nuevo en su sillón reclinable, con una taza diferente en la mano. Esta decía, nunca una. Abuelo, aunque nunca usó el título en voz alta. Janet estaba de pie junto a la mesa del comedor, ordenando sobres en montones. Levantó la vista. Entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Entré en silencio,
sosteniendo la computadora portátil bajo un brazo y con un cable negro colgando de mi bolsillo como una correa fina. Frank bajó su taza. ¿Has vuelto? No me quedaré mucho tiempo, dije. Dejé la computadora portátil en la mesa del comedor, la misma donde solíamos tallar calabazas cuando éramos niños. El mismo caso en el que mamá una vez hizo un agujero en el mantel con una vela, pero fingió que siempre había estado allí. Janet se cruzó de brazos. Viniste a confesarte. Abrí la computadora portátil. La pantalla se encendió. No, dije, vine a mostrarte algo. Hice clic en el archivo, maximicé el vídeo y retrocedí. Sin presentaciones ni narración. La voz de Janet fue la primera en quebrarse. ¿Qué es esto? Frank se inclinó hacia adelante. El brillo de la pantalla iluminó las profundas arrugas bajo sus ojos. Entrecerró los ojos y luego se puso rígido. Allí estaba, en una nítida y silenciosa escala de grises. Janet entraba en la habitación, abría cajones, encontraba el bolso y lo cogía. Entonces apareció Frank, se detuvo, observó y se alejó. El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro. La habitación, no. Janet dejó caer los brazos a los costados. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Miró a Frank y luego a mí. Dijo, podría quedármelo, dijo Janet al fin. Su voz era temblorosa, como si no pudiera decidir si llorar o explicarse. En primavera, cuando la llevé al médico, me dijo que no quería que lo tuviera. Frank no se movió. Su rostro era indescifrable. Janet respiró hondo. No lo robé. Yo. Supuse que mamá te lo había dicho. La miré fijamente. Ella no. Frank habló entonces, en voz baja y lenta. No tenías derecho a filmarnos. Me volví hacia él. Ella me lo pidió. Su ceño se frunció. Dijo que estaba empezando a olvidar cosas. Quería ayuda para recordar. No quería que nadie, ni siquiera ella misma, perdiera algo y no supiera qué había pasado. Esa cámara era para su tranquilidad. Janet meneó la cabeza. Esperaste para mostrarnos esto. Nos dejaste entrar sin más. No, dije. Te lo encontraste. Solo le di al play. Ella se estremeció como si las palabras hubieran caído demasiado cerca. Frank dejó su taza con cuidado. ¿Qué quieres, Sally? Ya conseguiste tu pequeña revelación. ¿Y ahora qué? Lo miré a él y luego a ella. Nada, dije. No estoy aquí para desquitarme. Janet exhaló una risa amarga. Entonces, ¿por qué vienes? ¿Por qué me acusaste? ¿Por qué me obligaste a plantarme en la casa donde crecí y a llamarme ladrón delante del hombre que me enseñó a respetar las cosas de los demás? Porque quisiste la verdad hasta que no te convenía. Cerré la laptop. El sonido de la tapa al cerrarse fue más fuerte de lo que esperaba. Frank se reclinó. Bueno, supongo que ya todo está dicho. Volví a deslizar la computadora portátil dentro de su funda. No, no todo. Janet entrecerró los ojos. ¿Qué más hay? La miré fijamente. No soy yo quien debería preguntar eso. Entonces me giré, caminé hacia la puerta y los dejé en el silencio que habían construido juntos. Pasaron 2 días. No supe nada de ninguno de ellos. Me quedé en el motel, con todo empacado, pero sin moverme. La maleta estaba cerrada a los pies de la cama. Todavía no había reservado mi vuelo, no porque estuviera esperando, sino porque finalmente no tenía prisa por ir a donde nadie me esperaba. A la tercera mañana, fui a la oficina de correos y envié un pequeño sobreacolchado. Sin remitente, solo 2 nombres escritos con letra rígida en la etiqueta: Janet Lee, Frank Whitmore. Dentro coloqué 3 cosas. Primero, una copia de la nota de mamá, la que escribió en cursiva torcida pidiendo la cámara. En segundo lugar, una foto que había impreso en la farmacia frente al motel, una imagen sacada del vídeo, congelada en el momento en que Janet abrió el bolso y miró adentro. Y tercero, una pequeña línea escrita a mano por mi propia mano. Nunca se trató del dinero. Me guardé la nota original para mí porque no era solo una solicitud de ayuda. Era una confianza dada en silencio, de esas que no necesitan audiencia. En las últimas semanas de su vida, mamá no escribió muchas cosas. Pero una mañana, antes de irme de la ciudad, me entregó ese papel doblado y me dijo: «Guarda esto, por si alguien alguna vez duda de que estuviste aquí para mí».
Casi había olvidado que estaba en mi billetera. Más tarde esa noche, revisé mi correo electrónico. Un solo mensaje de Janet me esperaba. Sin asunto, solo una frase breve y mordaz. Tú ganas. Disfruta lo que queda. No hubo seguimiento, ni disculpa, ni negación, ni respuesta de Frank. Ni siquiera un silencio con peso, solo ausencia, plana y familiar. No respondí. Hay cosas que no merecen respuesta. 6 meses después, volé de nuevo a Ohio solo para día. El cementerio estaba en una pequeña colina sobre la carretera principal, donde el tráfico sonaba como el viento entre los árboles. No había vuelto desde el funeral. Nadie me esperaba allí. No le dije a nadie que iba. La hierba había crecido alrededor de la nueva lápida. Margaret Maggie Whitmore. Madre amada. Fuerza serena. 1941-2023. Me arrodillé junto a su tumba y coloqué un pequeño ramo de fresas amarillas sobre la lápida. A mamá nunca le gustaron las rosas. Decía que eran demasiado vistosas. Del bolsillo de mi abrigo, saqué la memoria USB. La había envuelto en un paño suave, como ella solía envolver los adornos navideños que significaban algo. La coloqué con cuidado al pie de la lápida. Sin caja, sin nota, solo la memoria USB en sí, silenciosa, aún conteniendo todo lo que no querían ver. Tenías razón en tener miedo, dije en voz alta. Mi voz no se oía. No hacía falta. Unas filas más allá, el terreno contiguo al suyo ya estaba marcado. Reservado. Frank Whitmore. El espacio estaba allí, grabado en piedra, esperando a alguien que nunca mirara atrás. Me quedé allí un rato, no con dolor, sino con gravedad. No había nada que perdonar, ni nadie a quien pedirlo. Cuando me giré para irme, el sol estaba empezando a ocultarse detrás de la hilera de pinos al borde del cementerio. No pasé por casa. No hacía falta. De vuelta en Arizona, abrí la laptop por última vez. No por rabia, ni siquiera por tristeza, sino por una especie de dolor inconcluso que necesitaba cerrarse, como un cajón abierto demasiado tiempo. La carpeta seguía allí. Revisé las grabaciones hasta que encontré un fragmento que no había visto antes, fechado 3 días antes de la muerte de mamá. La cámara la captó en su tocador. La luz de la mañana entraba por la ventana. Se cepillaba el pelo lenta y rítmicamente, como si el movimiento la ayudara a recordar quién era. No sabía que la cámara estaba grabando audio ese día. Pero entonces la miró, no directamente, pero bastante cerca. Y en voz baja, como si le hablara a alguien invisible, dijo: Sally, espero que esta cámara también te ayude a sentirte mejor. Lamento que tu hermana te haga sentir insignificante. Siempre eras tú quien me veía. Ella continuó cepillándose los dientes como si nada hubiera pasado. Me quedé quieto un buen rato. Luego cerré la laptop con cuidado esta vez. No presioné play para demostrar nada. Lo presioné para sobrevivir. A veces, lo que más duele no es la acusación. Es darte cuenta de lo rápido que quienes te criaron pueden creerla. No preguntan qué pasó. No recuerdan lo que hiciste. Simplemente te miran como a un extraño que entró sin hacer mucho ruido. E incluso cuando la verdad sale a la luz, innegable, con fecha y hora, silenciosa como un vídeo, no se disculpan. Simplemente miran hacia otro lado. No porque no lo supieran, sino porque en el fondo, sí lo sabían. Quizás así es la supervivencia para algunos de nosotros. No la justicia, no la reunificación. Simplemente verlo con claridad y elegir no quedarnos en la habitación cuando empieza el silencio. No sé si alguna vez te han llamado ladrón en tu propia casa. No sé si alguna vez has tenido en tus manos una carta que demostraba que alguien alguna vez confió en ti más de lo que podía decir en voz alta. Pero si lo has hecho, si alguna vez te has ido en silencio y sabías que ese era el verdadero final, solo deja un punto. Eso es todo. Solo un punto. Entenderé lo que significa.